Seguimos adelante en Telebuen recibiendo con muchísimo gusto esta mañana al estimado Carlos Enciso, es el intendente de Florida. Carlos, buen día, ¿cómo anda? Buen día y un saludo a todos, a la audiencia y a todo el equipo. Bueno, gracias por estos minutos aquí. Llegando de Florida ahora, en estas horas, ¿no? Prácticamente arrancando la semana. Bueno, ¿no vino en patineta? No, la patineta además fue hace ya un tiempito. Bueno, cuando quería hablar la cancha de skate. El tema es que ha estado un poco en boga el tema de los dirigentes políticos que tienen algún cargo de cierta importancia haciendo alguna actividad física de ese tipo. Teníamos la foto de la imagen de Carlos Enciso en una patineta, precisamente, seguramente como repercusión de esto que usted dice, las piruetas, esta cuestión casi circense en la que se ha convertido la campaña electoral. Una primera observación sobre el episodio, porque digamos que a instancias de la bandera practicada por Luis Lacalle Pou, hubo como una crítica muy acentuada en el oficialismo, por ejemplo, en decir que la campaña se había banalizado. Sí, primero que fue, yo no estuve en Soriano, pero fue un hecho totalmente natural, espontáneo, no fue algo de estrategia de campaña, y Luis, si algo ha demostrado, es esa frescura y esa forma de ser igual en cualquier escenario, no solamente por ser una campaña electoral inmediata ahora, cambiar un estilo de forma de ser. Creo que eso es positivo desde ese punto de vista. Bien. Después, obviamente, ahí están las teorías de la campaña, que es primero, si es el hecho o las tapas de los diarios el otro día, poniendo en escena esas cuestiones. Entonces, ¿qué alimenta a qué, no? Y además no nos olvidemos, o el Frente Amplio se olvida, tiene poca memoria, que la campaña anterior, vaya si el presidente Mujica tenía hasta una sobreexposición de ese tipo de hechos, desde andar en bicicleta hasta andar generando ese estilo comunicacional muy llano, muy directo. Y bueno, si nos sirvió o si sirvió para algún escenario en una época, no puede dejar de servirlo en otra. Claro. Hay que ser coherente. Está bien. Bueno, según algunas crónicas periodísticas se mencionaba cierta inquietud en el entorno de Lacalle Pou en cuanto a que, como se dice a veces en términos futbolísticos, hizo una de más en desafiar a Vázquez, te espero en esta bandera. Y allí se instala otro asunto de campaña, y es la edad de quienes están buscando el sillón presidencial. Sobre ese aspecto, ¿qué consideración tiene? Primero me hiciste acordar, vamos a saludar a nuestro candidato, que a pesar de ser joven, hoy tiene un año más de experiencia. Feliz cumpleaños a Lacalle Pou, es verdad. Ya con 41. Exactamente, hoy está celebrando su cumpleaños y le damos un abrazo desde aquí. Digamos, yo creo que quien empezó un poco el debate, no nos olvidemos, fue hace 2 meses el propio candidato Vázquez, cuando dijo que la sub-20 no le podía ganar en un mundial como podía ganar un cuadro de experiencia, de primera. A lo cual por allí también se dijo, bueno, los seniors tampoco ganan mundiales, pero en fin, ese inicio de debate no lo inició nosotros, o Luis. Obviamente, después es un factor que si se cree que es positivo, sí, se pone un poco en la campaña de forma natural. De todas formas, lo de esto del Consejo de Ancianos, ¿fue serio desde su punto de vista? ¿Fue un planteo serio, formal? Primero ya lo había dicho anteriormente, no fue un tema espontáneo de ahora. Capaz que el término no se entiende, que puede ser de ancianos, que puede generar aquella historia de la gente en ese tipo de nivel etario que es sabia, que tiene experiencia. Un club de presidentes de mandato cumplido. Algo que existe en varios países. Sí, claro. Y qué bueno, que creo que lo importante, más que la etimología puntual de una palabra o cómo se interpreta, es el concepto de que hay gente que lo vemos como actores principales en la política, como son los expresidentes, y que, bueno, para algunos temas importantes, la convocatoria es parte de un estilo de gobierno de llamar a los que han tenido épocas de crisis o de bonanza, pero que pueden aportar al país, ¿no? Bien, Carlos, usted fue un visionario en términos políticos, se puede decir, cuando apuntó a Lacalle Pou como el que podía llegar a disputar la presidencia de la República. ¿A cuánto tiempo estamos de aquel momento? Fue en diciembre del 2012, obviamente con un grupo de compañeros, con Álvaro Delgado y algunos otros compañeros muy puntuales del interior, en nuestra interna del sector, cuando Luis ya estaba para definir que iba a ser candidato, bueno,
le dimos un apoyo allí táctico para que despejara la incógnita dentro de nuestras estructuras y bueno, y fuera nuestro referente como presidenciable. Claro, pero por supuesto, este escenario de ahora siempre estaba en la visión ideal de una candidatura, pero bueno, las cosas se fueron haciendo bien y se pudo trabajar hacia eso. Bien, usted dijo, por ejemplo, que no le había sorprendido el resultado del 1 de junio, porque quien estaba siguiendo de cerca la campaña desde la interna del equipo de la calle Pou sabía perfectamente que iba a superar a Jorge Larrañaga. Y después la conformación de la fórmula. Del mismo modo, ¿entienden que es la oportunidad del Partido Nacional de alcanzar el gobierno? Primero porque la fórmula quedó cerrada, a nuestro entender, de forma ideal, complementando con Jorge, que tiene sus improntas, sus valores, su experiencia y todo el bagaje de algunos conceptos que se incorporan con más fuerza aún, de la descentralización, del interior, de lo local, en la política general de nuestra propuesta. Obviamente, hoy el partido está en una situación óptima, creo que por dos circunstancias, un desgaste natural ya del gobierno en la irresolución de muchos temas y bueno, y obviamente las virtudes positivas de nuestra fórmula, de nuestro candidato, que han generado un atractivo fresco en este escenario a veces un poco pasatista o un poco, digamos, conservador que tiene nuestra política en el país. Bueno, hubo un interés de laudar esa diferencia interna aparente manifestada por el propio Jorge Larrañaga respecto a la tendencia que tuvo el directorio del Partido Nacional a favor de la candidatura de la calle Pou. A ver, el candidato lo ponía Alianza, eso nunca estuvo en duda. Obviamente era inmejorable que el propio candidato a presidente, como fue Jorge, cerrara fórmula y fuera él mismo que su nombre lo prestara para esta instancia. Pero la crítica posterior a la acción que desarrolló el directorio del Partido Nacional, ¿eso va a tener como una resolución interna, una discusión interna o se...? Me da la impresión que no, que es una opinión de un importantísimo compañero, pero que queda por allí. Bueno, la relación del presidente Mujica con los intendentes, ¿está llamado a ser institucionalizado? O sea, si asume la calle Pou la presidencia de la República, ¿este es uno de los aspectos que no debería ser modificado? No, al contrario, Luis estuvo en el Congreso de Intendentes y allí reafirmó que, de forma coloquial, pero que podía seguir las instancias de relacionamiento con los intendentes, que ha sido positiva. El camino es este, digamos. Independientemente de que por áreas, por temáticas, pueda haber alguna otra instrumento de mayor ejecutividad. Por ejemplo, algunos ministerios como transporte tienen que tener una relación mucho más directa con los propios intendentes, que a veces es más compleja. ¿No la hubo, por ejemplo, en esta administración? Y, digamos, tenemos una relación institucional normal a través de los programas de caminería y demás, pero uno quisiera que el ministro tuviera una presencia en coordinación y en intercambio con nosotros mayor que ir al Congreso cada tanto. Claro, o sea, no fue, por ejemplo, la postura asumida por Pintado la que ustedes deseaban de un Ministerio de Transporte y de pronto la que tuvieron del propio presidente Mujica. Digamos que, a ver, lo del presidente es muy positivo desde el punto de vista institucional, de que generan presidente de turno con los gobiernos departamentales, con las cabezas de cada gobierno, que son los intendentes, una instancia de agenda abierta una vez por año, vamos a suponer que promedialmente es allí. El problema es la ejecución después. El problema es bajar lo que hablamos allí a instrumentarlo en los ministerios o operativamente con el gobierno en su conjunto. Pero entonces, ¿ha sido más voluntarista que otra cosa la actitud del presidente? Y en algún aspecto hay muchos planes que han quedado en una especie de diagnóstico. Y no ¿Cuál, por ejemplo, Carlos? Y todo el tema de aquello del que rompe pague, de la inyección real a la caminería rural en cuanto a hablar y debatir los temas de la logística nueva que precisa el país, con nuevos trazados, con nueva planificación de rutas, con nuevos mantenimientos, que bueno, que allí había una comisión, un poco PP, Ministerio de Transporte y Congreso de Intendentes, que quedó bastante diluida y tal vez ese fue un debe, independientemente de otros temas como los trenes activos para que las cargas que pasan por los tonelajes en nuestro departamento sea mucho menos presión en las carreteras y más virtuoso en el transporte de cargas, por ejemplo. Entre algunas otras cosas que, que no viene al caso, el tema de la basura. Yo voy a inaugurar una planta en Florida dentro de poco, Dios mediante, y los compañeros que trabajan mediante en el tema, pero obviamente
va a ser, yo siempre dije, va a terminar siendo nuestro plan A, porque el plan B era ese, mientras esperábamos una solución de la supuesto llamado para plantas termovalorizadoras que atacaran toda la problemática de los residuos en la zona metropolitana, por ejemplo, y eso quedó también trancado y lo hablamos como en Anchorena 1, en la primera reunión que tuvimos, como una prioridad de este gobierno, y no ha salido a flote esa posibilidad por diferentes circunstancias. Bueno, ese es un tema que te pongo un ejemplo de algo que nosotros como gobiernos departamentales, o Florida en este caso, va a tratar de solucionar, pero quedó en el debe, que estoy seguro, si hablamos con el presidente, está de acuerdo con que tendría que haber salido, pero por H o por B quedó trancado. Ahí está. Bueno, de hecho usted el otro día presentó sus 4 años de gestión, ¿no? Algo más de 4 años de gestión, donde destaca algunas cuestiones importantes, el pavimento. Si le parece, vamos poniéndole número a estas cuestiones. Bien. Pavimento, ¿cuánto de pavimento? 12 kilómetros desde el punto de vista de los ingresos a las localidades, sí. Y después hay unas 308 cuadras en el interior, sí. Y 187, si no me falla la memoria, en la ciudad capital de Florida, de bituminizaciones nuevas en barrios diversos. Lo que la carpeta asfáltica también en ese sentido. La carpeta asfáltica es diferente porque ya es un tratamiento que se terceriza, eso no lo hace la Intendencia, porque se precisa una planta de asfalto para arrancar, y hemos generado una política muy importante de unos 8 kilómetros y pico, en Cardal, en Sarandí Grande y en 25 de Mayo fundamentalmente, que ha sido una solución para esa caminería en la cuenca lechera, por ejemplo. Correcto, y también hay una inversión importante en colectores pluviales. Sí, 3.800 metros con cordón cuneta. El miércoles inauguramos Barrio Viña en Sarandí Grande, por ejemplo, tenemos Casupá, tenemos Florida, es una buena solución. ¿Y estas inversiones son con fondos propios de la Intendencia? La gran mayoría sí, hay allí algunos que entra por el Fondo de Desarrollo del Interior, que son fondos de las Intendencias que se administra a través de la Comisión de Descentralización con técnicos de OPP verificando cada proyecto, ¿no? Bueno. Después tenemos otras cuestiones, por ejemplo, 17 calzadas en este momento, porque un concepto importante de nuestra gestión es equilibrar el recurso en el interior rural, que no quede solamente encapsulado a lo que ha sido las políticas muchas veces anteriores de dar la inyección de obras en la capital, porque hay más gente, porque hay más electorado, en fin. Entonces, elevamos eso de que no haya, en nuestra candidatura, que no hayan ciudadanos de tercera por vivir en un pago chiquito, como Montecoral, que le pusimos la luz, o como Valentines, que le pusimos la luz, o como las 17 calzadas de hormigón que hemos hecho en el interior rural y que lleva prácticamente casi 2 kilómetros, si vamos a medirlo linealmente, de calzada de hormigón de 20 centímetros, que eso que vino para quedarse, ¿no? Son cuestiones que son casi puentes prácticamente. Bien, bueno, uno de los méritos mayores acaso de este vínculo novedoso del presidente con los intendentes fue terminar con la patente de rodados. Cuando el otro día se empezó a mencionar la eventualidad de que volviera la guerra, parecía un déjà vu de lo más triste, digamos, porque sería la frustración para todo el país. Saber que el presidente y los intendentes se ponen de acuerdo en un tema vital y que después se retrocede es tremendo. En el caso particular de Florida hay como un aditivo inquietante, preocupante, porque un legislador del Frente Amplio está dispuesto a una denuncia penal por lo que entiende fueron irregularidades de la Intendencia de Florida con respecto a este asunto. Sí, es un tema complejo porque tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado hay un vacío en el sistema que en algunos aspectos el SUSIBE tiene que ir avanzando y estamos en eso en cuanto a algunos requerimientos formales de certificados notariales expedidos por ejemplo, un escribano o policiales que acredite el domicilio formal y uniforme de todos los que empadronan 0 kilómetros, que eso en teoría estaría, pero en las páginas web de muchas intendencias no estaba. Bueno, si me Entonces permite, hemos pasado a una etapa de apriete en ese sentido. O sea, y hay un buen diálogo para mejorar en el SUSIBE. Vamos a ponerle contexto a la situación. Lo que se entiende es que Florida empadronó mucho más allá de lo que era esperable en función de su población, de que no había una exigencia muy acentuada, muy fuerte con respecto al domicilio de quien empadronaba. Por lo tanto, volvía esa imagen de que había un provecho propio para la Intendencia. Digamos, fue un ajuste de transición entre un sistema viejo y un sistema que en Florida era eficiente contra, por ejemplo, algunas problemáticas de empadronamiento cuando había un paro aquí en Montevideo, el área metropolitana rápidamente
despegaba mucha gente hacia intendencias de la zona. Y allí es donde... Eso está solucionándose porque hay un buen diálogo Sí. con el SUSIBE. Es más, estamos notificando a los vehículos que no acrediten las direcciones correspondientes y la formalidad correspondiente. De todas maneras, lo que el diputado se refiere, y nos enteramos hace poquitos días, el viernes estuvimos con él a ver dónde era Sí. la problemática, sería aparentemente una presunción por alguna supuesta irregularidad, no de la Intendencia, sino de la praxis de algunas arrendadoras de autos que están también en la vuelta y que en algún aspecto vamos también a estar atentos nosotros administrativamente a indagar lo que tenga información la Intendencia. ¿A usted en principio no le consta ninguna clase de irregularidad con respecto al empadronamiento de vehículos? No, en principio sería esto después de que está empadronado la posible... Acá se habla, por ejemplo, de una contienda política que se inicia en diciembre de 2013, cuando técnicos del SUSIBE detectaron que unos 800 autos fueron matriculados supuestamente en forma irregular en Florida porque no se contempló el requisito de domicilio a la hora de efectuar el trámite. Ahí es donde usted entiende que está esa Ahí hay, por sombra. Ejemplo, te pongo un ejemplo, Cardali, 25 de mayo, Sí. la gente de la Junta Local en el formulario ponía la localidad y no le ponía la dirección. Hay problemas de tipeo, hay problemas de... algunos se han verificado que existen allí, que son direcciones reales, y los que no, se están dando notificaciones para que se empadronen en su lugar de origen, que además ahora hay una política de empadronamiento sin costo en todos lados prácticamente. Sí. Si finalmente se sustancia esta denuncia penal, ¿cómo asumirá la defensa de la administración? No, primero ver a qué se le imputa la denuncia, porque todavía no sabemos bien a qué elemento que nosotros capaz que no tengamos, si un legislador oficialista debe tener elementos también, se ve que de información que tal vez estamos sin conocer, independientemente que estamos en un ambiente electoral. Electoral Pero y que usted hay un entiende... componente también allí lógico, ¿no? Porque esto aparece ahora, esta denuncia, y no hace un tiempo. Obviamente, independientemente de que el tema en Florida ya estaba instalado en la Junta Departamental hace algunos meses, bueno, hay una coincidencia interesante en ese sentido. De todas formas, somos respetuosos de las funciones de los legisladores, nosotros lo fuimos, y vamos a tratar de despejar dudas porque a nadie le sirve que hayan sospechas sobre cuestiones irregulares, ¿no? Parece que cuando asoma este tipo de instancias como esta recta final rumbo a octubre es donde empiezan a advertirse irregularidades de todo tipo en todos lados. El caso de ANCAP, por ejemplo, hay un cuestionamiento en atención a que hay una directora blanca que debería estar enterada, por ejemplo, de estos balances, de las ejecuciones presupuestales, de las rendiciones de cuentas. ¿Ustedes allí han incorporado ese elemento como sustantivo para saber qué sucedió exactamente con este déficit en ANCAP? Bueno, no es un tema que yo, vamos a ser sinceros, domine demasiado, pero por lo que sé, por lo pronto, nuestra directora del partido votó en contra hace unos poquitos días en el directorio ese balance, precisamente fundamentando las diferencias. Pero lo que se mencionaba, y se lo consulta a usted en atención a que seguramente se van a instalar algunos temas de campaña, el de ANCAP, por ejemplo, el de Pluna. Hay integrantes del oficialismo que dicen que lo de Pluna ni siquiera se pregunta en la calle, que a la gente común no le importa, algo así como a doña Tota no le interesa este asunto, como dijo Pedro Apesteguía. Por eso le preguntaba específicamente por este asunto. Desde su punto de vista, ¿es un elemento a tener en cuenta el hecho de que haya una directora que de pronto no recibió la información suficiente en esta gestión? Obviamente, para nosotros es importante, primero, tener toda la información desde adentro del directorio, pero además hay pedidos de informe que, por lo que sé, no están totalmente contestados, o no están contestados algunos de ellos, que en teoría tendría que aclarar más esta situación, que mañana lo tenés al expresidente. Va a venir acá, Raúl Sendic, exactamente. Ya podrás sacar alguna duda de estas que evidentemente si es que la puede evacuar, ¿no? Sí, él ha dicho. Que evidentemente es complicado porque es un ente que se supone por el ingreso que tiene por su giro tendría que dar superávit, pero bueno. Bueno, vamos a esperar también por las respuestas que dé la directora Blanca. Se están conformando las listas. Es un macramé. ¿Cómo se hace exactamente desde el punto de vista político para dejar a todo el mundo? Siempre hay gente que va a quedar como relegada, como desplazada. ¿Cuál es la sensación que hay hoy? Porque se entiende
que el Partido Nacional está teniendo dificultades importantes para la conformación de sus listas? No, más que nada está en los tiempos, como todos los partidos, adecuados a generar un armado que tiene más complejidad, tal vez porque hay dos troncos principales en cada movimiento que compareció en la interna. Fundamentalmente nuestro sector tiene una lista única al Senado y Jorge Larrañaga también alianza lo mismo. Entonces, y Abreu también, ¿no? Parece que habrá tres. Y Abreu está por confirmarse eventualmente también su lista al Senado. Entonces, evidentemente, allí hay una estrategia de centralizar un poco una conformación que genere las regiones, las particularidades, los valores personales y políticos de cada compañero y compañera, y que en algún aspecto sea lo más justo, claro, que no es solamente a veces los votos, que a veces son el peso electoral, pero a veces la trayectoria o el prestigio en el partido en tales temas, tiene su complejidad. Yo creo que en poquitos días ya estaría conformada, digamos. Conformada y la tiene. ¿La codificación incide mucho, Carlos? Y bueno, ha generado también que evidentemente allí hay que no solamente contemplar, sino buscar quién es la persona femenina que en este caso tenga las mejores performances, bueno, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, es un equilibrio porque la lista tiene un carácter nacional, entonces también hay que ver que no esté tampoco muy centralizada en las figuras un poco de la capital, que el interior esté representado. Es un equilibrio interesante. Bien, a ver si me confirma esto. Es un hecho que la calle Pou ocupará la primera titularidad en su lista, eso ya está confirmado. ¿Usted se ubica en segundo lugar en esa lista del Senado? Eso dicen algunos. Bueno, pero lo doy como un hecho, si me permite. ¿El tercer lugar está definido ya? Creo que lo estaba ajustando en esta semana el propio Luis. Y ¿la profesora Graciela Bianchi? Es un nombre que se manejaba, pero no quiere decir que esté laudado, a mi entender, por lo menos mi información es esa, ¿no? Bueno, usted tiene información de primera mano, seguramente no está confirmado entonces que sea la profesora Bianchi. Evidentemente yo creo que la estrategia es presentar la lista toda con los 8 o 9 titulares y allí en poquitos días estarán todos los nombres, me parece. Yo no los tengo, ¿no? Además, ¿no los tiene? No los tengo. Bueno. Tengo lo que tienen ustedes como por el lado de la prensa. Me imagino. Muchas gracias, Carlos. Bueno, por favor, un gusto. Y bueno, y cuando andes por Florida, a las órdenes. Gusto. No, hemos visto además una ciudad, más allá de aquella competencia eventual con el interior y con Tacuarembó, pero está preciosa la ciudad. Así que le felicito lo que le corresponde. En Ruta 5, la ciclovía con las luces que estamos por inaugurar. Que la ha extendido ahora un poco más, ¿no? Sí, son 5 kilómetros en toda la ciudad. Y bueno, es un espacio de recreación y muy lindo. Así que bueno, a las órdenes y gracias. Usted va por la reelección, además. Intentemos, vamos a intentar. El 73% le vino bárbaro ese sondeo, ¿no? Bien. Digo, porcentaje más o menos, lo bueno es que hay un apoyo popular interesante. Consolidado, sí. Germán Coutinho, el mejor ranqueado, si se me permite el término, con un 75%, le sigue usted ahí con un 73%, casi cabeza a cabeza. Andamos ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Carlos Enciso, intendente de Florida. Pausa y seguimos adelante en Telemundo.